Bueno, aquí seguimos. Os voy a seguir explicando un poquito más el tema. El otro día, la clase anterior, os dejé lo que tenéis en el enlace que tenéis aquí para cuando os vaya a subir el PowerPoint. Este enlace también os lleva al documental de Leonardo DiCaprio de Before the Flood. Os lo mandé también por correo, lo tenéis en Edmodo y las preguntas obligatorias que me tenéis que entregar, ¿vale? Entonces esta diapositiva corresponde a eso. Nosotros vamos a seguir desde aquí. Entonces vamos a empezar hoy con los recursos hídricos. A ver de dónde vamos a poder sacar el agua que utilizamos y ese uso de agua que hacemos, para qué sectores está distribuido, cuánta cantidad se distribuye para cada sector y bueno, pues si ese agua después de ser utilizada, si se puede volver a utilizar o si tiene que pasar algún tipo de proceso. ¿De acuerdo? Entonces mirad, en este esquema, luego os pongo el vídeo que tenemos aquí. Os he resumido un poco esto que os acabo de decir. El uso del agua puede ser consumtiva o no consumtiva. Es decir, después del uso, en el primer caso, no se puede volver a usar. ¿Cuándo ocurre eso? Pues por ejemplo en el ámbito doméstico. Después de cocinar, ese agua que utilizamos para cocer las verduras, pues normalmente luego la desperdiciamos. ¿De acuerdo? En el uso industrial también, pues para, bueno, yo la industria no la controlo, pero para muchos procesos se necesita el agua. Ese agua después sale sucia y no se puede volver a utilizar. Para el regadío, como refrigerante también, las cámaras refrigeradoras necesitan tener ese agua para que enfríe y para cuando lo utilicemos para limpieza, sobre todo en las grandes ciudades o en la calle me refiero. Ese agua después no se puede volver a utilizar. Sí que la desechamos y ese desecho después vamos a ver en la siguiente clase cómo hacemos otra vez que vuelva a ser potable o que pueda volver a ser utilizado. Y mirad, en este esquema de aquí tenemos cómo se distribuye el consumo del agua en España. Mira, el 80% de todo lo que obtenemos, del agua que tenemos, el 80% se utiliza para el regadío de la agricultura. Por eso hay tanta expansión de bueno, diferentes tipos de plantaciones. Se necesita regar todo eso. Para el consumo humano es solamente el 14% y luego ya industria, turismo y tal el 6%. ¿Vale? Y bueno, eso era la que no se puede utilizar después de ser usada, pero el agua puede ser reutilizada ¿en qué casos? Pues en el caso de la energía hidroeléctrica. Si tenemos un agua que está venga a moverse y está cayendo por un tipo molino que se está moviendo y eso es lo que genera la electricidad, está todo el rato volviéndose a usar. En la navegación nos ocurre lo mismo. Cuando salimos a navegar en los barcos o lo que fuera, eh, no, no se gasta ese agua, siempre está ahí el mar o los ríos. Y en los usos ecológicos y medioambientales lo mismo, pues todos los lagos, las paduras y todo lo que tenemos. ¿Vale? Bien. Por otro lado, por otro lado, perdón. Por otro lado, ¿cómo gestionamos el uso del agua? Mira, se han tomado tres tipos de medidas para gestionar este agua, porque ya sabéis, nosotros en el primer mundo que vivimos no lo notamos tanto, pero siempre hay que intentar concienciar pues, de que el agua no nos llega a todos por igual, pagamos por tener agua y hay que hacer una buena gestión de ella. ¿De acuerdo? Entonces, mira, hay medidas de carácter general que se han tomado, medidas de carácter técnico y medidas de carácter político. Vamos un poco a hablar de ellas y las tenéis aquí escritas. Podéis pasar también al libro para leer un poquito más sobre ellos. Os he puesto aquí lo más importante. ¿Cómo podemos controlar un poco el no gastar tanta agua en el sector agrícola? No sé si os habéis fijado que hay sistemas de riego pues mucho más eficaces. Antes a lo mejor el agricultor iba con un cubo y bueno, pues no sabía gestionar muy bien cuánta cantidad de agua echar. Y además hay unas tarifas agrícolas. Vale, en la industria, ¿cómo hacemos? Pues se intenta ahora también reciclar ese agua y evitar las pérdidas, ¿vale? Bajo consumo y menos contaminantes de esta manera. Y en el sector urbano lo mismo, reutilización de las aguas, intentar consumir menos y hay una educación ambiental, pues por ejemplo las fuentes que tenemos en los parques no pueden estar abiertas continuamente desperdiciando ese agua o las
Los limpiacalles o bueno, los cochecitos estos que hay por las calles también tienen como un tipo de aspersor para no gastar tanto. Y bueno, ahora mismo no se me ocurren más ejemplos, pero yo creo que eso están bastante claros. Después, medidas de carácter técnico. ¿Vale? Pues construimos embalses para el agua que obtenemos de la lluvia para poder mantenerla. También se construyen trasvases, se hacen limpieza y acondicionamiento de los cauces del río. Si limpiamos un poco los ríos, bueno, pues esos cauces no están tan saturados y puede haber más agua en ellos. Hay que tener un poco de cuidado con esto porque muchas veces los ríos no tienen por qué estar limpios del todo, porque si no luego hay inundaciones y cosas. La desalación del agua del mar, intentamos conseguir agua del mar desalándolo. Y bueno, pues hay también control de la explotación de los acuíferos. Los acuíferos son esas zonas bajo la tierra que son como grandes cavernas en donde encontramos agua. También podemos recuperar el agua de ahí. Y medidas de carácter político. Bueno, pues se han hecho leyes que regulen este consumo de agua. En algunas ciudades, sobre todo en las épocas de verano, hay cortes de agua. Se tiene un poco de cuidado a la hora de regar los parques públicos, porque es más recomendable regar a primera hora o a última hora para que con todo ese calor, ese sol que hay no se evapore. Y bueno, también se hacen conferencias sobre la escasez del agua. Otra cosa es ya que se haga el debido caso. Vale, ¿cómo solucionamos esto? Pues reparto solidario del agua disponible, lo que hemos hablado de que no en todos los países obtenemos la misma cantidad de agua, nuevas tecnologías que garanticen el reciclado o el poder reutilizar este agua. Incluso en las casas tenemos unos aparatitos que se pueden poner también en los grifos para que regulen el caudal de la cantidad de agua que sale de la ducha, del grifo. Y bueno, pues hay que tener un poco de cuidado y fomentar el ahorro individual también. Bien, y bueno, para continuar tenemos dos diapositivas del ciclo del agua y del ciclo urbano del agua. De momento lo vamos a dejar aquí porque bueno, todavía tenéis las preguntas del documental para hacer. Como son de 1 hora y pico, os voy a dejar un poquito más y le echáis un vistazo a estas dos diapositivas. Os voy a poner ahora el vídeo este de aquí y vamos a dejar estos dos puntos para el siguiente día. ¿Vale? Entonces vamos a ver que nos resume un poco en este vídeo que trataremos con más profundidad en los próximos días. Es muy cortito, ¿eh? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en el agua? El agua está presente en la vida de todo el planeta. La usamos para beber, para asearnos, para limpiar, regar, decorar y hasta para transportarnos. Pero también la utilizan los animales y las plantas. Sin el agua, la vida que hoy conocemos no sería posible. Las temperaturas del planeta serían tan extremas, es decir, tan altas o tan bajas, que ningún ser vivo podría habitarla. Ni los microscópicos como las bacterias, ni los gigantes como esta ballena. El agua en su estado más puro no tiene sabor, olor ni color, y la encontramos en la naturaleza en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. El agua... Hola, ¿vos quién sos? Hola, soy Perín. Estaba escuchando. Escuché hablar algunas veces de un circo de agua o algo así. El ciclo del agua. Eso, el ciclo del agua. ¿Qué es eso? El calor del sol calienta el agua de los mares, lagos y ríos. El agua se evapora lentamente, sube y forma nubes. A medida que las nubes se alejan de la Tierra, el vapor de agua se encuentra con temperaturas cada vez más frías y entonces vuelve a su estado líquido en forma de lluvia. La lluvia cae sobre suelo, ríos y mares para volver a empezar su viaje. A este continuo cambio de estado, de líquido a vapor y de gas a líquido, se lo llama ciclo del agua.
En las montañas más altas y en los polos, en vez de caer desde las nubes en forma de lluvia, cae en forma de copos de nieve. Los copos son pequeños cristales de hielo y tienen formas asombrosas. Nuestro planeta Tierra bien podría llamarse planeta agua, ¿Planeta agua? ¿Por qué? porque el 70% de nuestro planeta está ocupado por agua y solo el 30% por tierra. Hay más del doble de agua que de tierra. Momento. Pero entonces, ¿para qué cuidar el agua si tenemos tanta? Tu pregunta es muy interesante. De toda el agua que hay en el mundo, solo podemos utilizar el agua dulce, y eso es solamente el 3%. ¿Cuánto es eso? Si pusiéramos toda el agua del mundo en un balde, el agua dulce sería solo la parte pintada de azul oscuro, o si no, esta pequeña fracción. Es muy poco. Y de ese 3% casi toda es hielo. Solo una pequeñísima parte está en los ríos y lagos, disponible para nuestro uso. Y esa pequeña cantidad nos tiene que alcanzar para beber, usar en nuestras casas y para fabricar los productos que utilizamos en nuestra vida diaria. Por eso hay que cuidarla. Exacto. ¿Sabías además que el 70% del agua que nosotros utilizamos se utiliza en la agricultura y la ganadería? El 70%... Así es, si a ese 1% que usamos lo pusiéramos en un recipiente, el 70% lo utiliza la agricultura y la ganadería, el 20% lo utilizan las industrias y el 10% usamos en nuestras casas. Pero en mi casa puedo abrir la canilla y sale toda el agua que yo quiera, todo el tiempo que yo quiera. Pero el agua es limitada y hay que usarla responsablemente. ¿Sabes cómo llega el agua hasta tu casa? El agua se toma del río o lago cercano. En Buenos Aires se toma del río de la Plata y se la lleva a la planta potabilizadora. Llega hasta una primera cámara, donde se logra que la arcilla que contiene el río se agrupe y precipita al fondo. Y pasa a través de filtros que eliminan toda la suciedad, quedando el agua transparente. Se le agrega cloro para eliminar cualquier bacteria y entonces ya es agua potable. A través de cañerías se distribuye hasta nuestras casas y edificios. Todo este tratamiento es para que podamos usar el agua del río. Entonces hay que cuidar el agua. Así es. ¿Sabías que una canilla que gotea desperdicia hasta 46 litros de agua por día? Un inodoro que pierde agua puede perder en un día hasta 1000 litros. Una ducha de 10 minutos usa 80 litros de agua. En cambio, llenar la bañadera, 350 litros. Lavarnos los dientes con ayuda de un vaso usa menos de un litro, pero lavarnos los dientes dejando la canilla abierta gasta 3 litros y medio. Además, debemos evitar dejar las canillas abiertas innecesariamente. Reguemos solo al atardecer o temprano a la mañana, así el agua no se evapora con rapidez. Muchos residuos tóxicos o químicos que arrojamos a los desagües terminan contaminando el agua de los ríos y lagos. Aquí van algunos consejos más. Antes de lavar los platos o las cacerolas, asegurémonos de que estén limpios de restos de comida o grasa. El aceite usado nunca debe ser arrojado por la pileta de cocina o el inodoro. Depositemos el aceite en una botella y cuando se llene, llevémosla a donde se pueda reciclar. Además, separemos cartones y papel para que puedan ser reciclados. Y estemos atentos, porque hay muchos materiales como tapitas de gaseosas, cartones de leche y jugos que hoy en día ya se reciclan. Solo es cuestión de averiguar dónde llevarlos. El cuidado del agua está en nuestras manos. Si cambiamos algunos hábitos, entre todos lograremos que el agua del planeta dure para siempre. Entonces nunca más voy a desperdiciar el agua. Necesito tu ayuda para poder cuidar el agua. Bueno, pues todo esto que muchas cosas de las que viene hablando este vídeo las veremos con un poquito más de hincapié un poquito más adelante, ¿de acuerdo?